estamos de regreso y tenemos en la línea telefónica al doctor Sergio Gutiérrez Ureña, a quien saludo con muchísimo cariño y con muchísimo gusto. ¿Qué tal, doctor Sergio? ¿Cómo estás? Si está ahí en la línea, él nos va a hablar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la gota. Ya iniciamos este tema, este problema de salud que tiene que ver con el ácido úrico que se va acumulando. Hay depósitos de cristales de ácido úrico que se acumulan en las articulaciones y es lo que nos va a producir el dolor, la incapacidad para movernos en la mañana. Ya está. ¿Qué tal, doctor Sergio? Muy buenos días. Qué gusto saludarla, doctora. Qué milagro. Qué milagro, ¿verdad? No, pues qué bueno que tuvo la oportunidad de tomar esta llamada. No. Estamos hablando de lo que es la gota, del dolor, de la hinchazón y que también cómo se puede confundir con otras patologías. Así es que mejor, bueno, pues tú que estás empapado de esto, que nos puedas ampliar un poquito la información. Ya sabes, con mucho gusto, doctora Elvia Jiménez, para tu auditorio y para todos. Bueno, ¿quieres que platicamos un poquito de lo que es la gota, digamos, en definición y en criterios de... Así es, y cuáles son las causas, sobre todo, si da nada más a las personas que comen mucha carne, o a los vegetarianos también, porque luego hay como muchos mitos acerca de esta patología. Sí, fíjate, doctora, la verdad es que qué bueno que este programa sale así al aire, porque hay que decir que el ácido úrico es una sustancia que se genera en el organismo de manera natural, por todo el metabolismo que ocurre en él mismo cada día. Entonces, nosotros producimos en promedio alrededor de 10 miligramos por decilitro, y de estos 10 miligramos, 8 se producen dentro del organismo y 2 vienen por vía externa, o sea, lo que implica que los alimentos en realidad no aportan mucha cantidad de ácido úrico. Entonces, estos 8 miligramos que vienen del metabolismo interno del organismo, pues es cuando ocurre el problema de la gota, donde hay prácticamente una deficiencia de tipo metabólico hereditaria enzimática, que pues ahora sí, para que lo entienda el público, es un trastorno que se da por la falta de función de unas enzimas. Entonces, esto sí es genético y lo vemos claramente porque la mujer es portadora y el hombre es el que padece la enfermedad. Y aunque la mujer puede tener gota después de los 50 años, es por otras causas secundarias. Entonces, estamos definiendo a la gota como aquella elevación del ácido úrico por arriba de 7 miligramos por decilitro en el hombre y en la mujer por arriba de 7.5. De manera que eso nos hace pensar si realmente tenemos o no el problema. La primera manifestación de la gota es básicamente el ataque de dolor intenso, agudo, en donde se origina súbitamente este dolor en menos de 24 horas y que habitualmente es en alguna articulación. En los hombres, el 80% puede ocurrir en el dedo gordo del pie. Y nunca hay el antecedente de haberlo padecido, quizás porque la gota da un primer ataque y después puede pasar una fase que se llama periodo intercrítico y después aparecer el segundo ataque en un tiempo variable. Puede ser a veces al mes, puede ser a veces a los 6 meses, puede ser a veces ser hasta el año. Entonces, este ataque que viene en segundo ya es el llamado la fase aguda de la enfermedad, y la otra manifestación es la piedrita en el riñón, que sí aquí sí está producida por el ácido úrico. Entonces hay que recordar que este tipo de problema, Elvia, pues es frecuentemente en los varones y que pueden ser desde la adolescencia hasta la edad adulta. Normalmente el trastorno enzimático se da por vía hereditaria y este trastorno pues a veces se presenta desde etapas tempranas de la vida. Sin embargo, bueno, cuando el paciente empieza a tener ya una actividad más intensa, ingiere alcohol, comidas abundantes, está estresado como todos en la vida diaria, pues eso aumenta el metabolismo del ácido úrico y entonces empieza a elevar en sangre y al pasar el nivel normal, pues se produce el ataque agudo. Entonces sí tienes que tener un antecedente como genético para que te pueda dar gota. Es como un poco un mito de que tú comes mucha carne y a lo largo de los años se te va acumulando estos cristales de ácido úrico. Correcto, es un mito porque en realidad, la persona que tiene la función metabólica normal, aunque se come una vaca no le pasa nada. Bueno. Puede gestar, pero finalmente a lo mejor de ahí no pasa.
Claro, ajá, pero sí es cierto que si a ti ya te diagnosticaron, digamos que tienes el problema del ácido úrico y te da gota, sí tendrías que bajar la ingesta de carne, de alcohol, de lo que tú estabas mencionando. Es recomendable mientras no se tiene el nivel normal de ácido úrico en la sangre. O sea, la meta de tratar el ácido úrico es que baje a menos de 6 miligramos por decilitro en sangre y que esté muy hidratado el paciente, y por supuesto una vez que está con tratamiento, porque lo único que controla la enfermedad, porque no es curable, pues tú sabes bien que es el alopurinol. Y hoy por hoy no tenemos muchos medicamentos para el control. Entonces la persona que no se apega a este tratamiento, por supuesto que va a padecer las siguientes fases de la gota. Tú sabes que la primera fase es el ataque agudo, la segunda el periodo intercrítico, la tercera ya la litiasis o el ataque ya sea mono, oligo o poliarticular, lo que significa que puedas tener una, dos o más o tres articulaciones inflamadas, y posteriormente viene la fase crónica, la que te da los tofos famosos en los tejidos. Exactamente. Son las bolas, que a veces el paciente no le preocupa que tenga bolas en los codos y en los pies, pero sí le preocupa que de repente siente que el dedo donde está el tofo ya está entumido, entonces van después de muchos años. Claro, es que el dolor es importante, o sea, el dolor es lo que realmente es lo que mueve al paciente a ir a consulta. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando ocurre esto, pues imagínate, nos puede pasar toda la vida con esto y no pasar a mayores, pero 30 años tenemos para que el riñón no se llene de ácido úrico y no falle. Pero hay pacientes que llegan a esa fase terminal, que es la gota o la nefropatía gotosa o el daño en el riñón por el ácido úrico. Entonces ese es el gran problema. Y hoy por hoy el ácido úrico pues viene acompañado de todo este famoso síndrome metabólico que tú conoces bien, que luego te da hipertensión, luego te dan problemas de glucosa. Así es, y bueno, pues ya ahora sí que ya se complica. Muchísimas gracias, doctor Sergio Gutiérrez Ureña. Sí, con mucho gusto. Y bueno, pues te deseamos un buen día. Igualmente, cuando quieras hablamos del tratamiento para que lo sepan. Pero por supuesto que sí, bueno, pues muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Gracias, y bueno, pues saludos al doctor Sergio Gutiérrez Ureña, el jefe del departamento precisamente de reumatología, y vamos a continuar con este tema con la doctora Alejandra López Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alejandra. Buenos días, doctora. Mucho gusto saludarles. Saludos al auditorio también. Sí, bueno, es interesante para el público cuando uno habla con especialistas, porque realmente sí nos aclaran muchas cosas que nosotros hemos venido arrastrando, ¿no? Información de los papás, una mala información de que no comas mucha carne porque te va a dar ácido úrico. Entonces, como para puntualizar, doctora Alejandra, esto tiene que ver con la genética, no tiene que ver con los carnívoros, no tiene que ver con los vegetarianos, con la dieta, una mal dieta, tiene que ver algo metabólico ya de por sí. Definitivamente, como bien comentaba, y saludo al doctor Gutiérrez Ureña, bien comentaba el doctor que mientras no se tenga un defecto genético, la verdad es que el paciente o quien sea puede comer vegetales, puede comer carne y no asociarse con una hiperuricemia. Sí tiene que haber un trasfondo genético o hereditario en donde no se metabolicen bien estas vías y suba el ácido úrico como tal. Ahora, no todo ácido úrico alto es igual a gota, es decir, hay pacientes que pueden tener un ácido úrico elevado y este estado se llama hiperuricemia, y solamente un porcentaje bajo, entre el 15 y 30% de los pacientes, dependiendo del nivel de ácido úrico, pueden desarrollar gota. Es decir, no el diagnóstico de gota definitivamente es la hiperuricemia como tal. ¿Y de dónde deriva la elevación de ácido úrico? Pues sí, de trastornos genéticos, de enfermedades del riñón. Incluso hay pacientes que, por ejemplo, las leucemias o pacientes que tienen cánceres, esta destrucción tan alta celular hace que se eleve el ácido úrico, ¿verdad? Independientemente de la ingesta de alimentos ricos en purinas. Entonces aquí, una vez que se controla el ácido úrico, como nos comentaba el doctor Sergio, ya puedes comer de todo prácticamente, o si hay una limitación en cuanto a algunos alimentos, no sé, carne, frijoles, algo que... Hablando estrictamente de alguien con gota, que tiene ya el desarrollo de la enfermedad, que tiene depósitos o que tuvo depósitos de ácido úrico en alguna articulación en el riñón, etcétera, y desarrolló la enfermedad, sí tiene que haber ciertas restricciones. Es decir, por así decirlo, la artritis gotosa es una enfermedad curable en la medida de lo posible, siempre y cuando, a mí me gusta compararlo como con un incendio, por ejemplo, mientras haya brasa es muy probable que vaya a volver a haber un incendio, lo mismo acá. Mientras hay un ácido úrico elevado es muy probable que vaya a haber un ataque de gota o depósitos en riñón, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Controlar el ácido úrico definitivamente a un nivel inferior, como decía el doctor Gutiérrez, a 6 miligramos por decilitro. ¿Qué hacer para esto? Bueno, en gente que ya desarrolló una hiperuricemia, que ya desarrolló un ataque de gota o la enfermedad, sí hay restricciones.
Pero más que las carnes hay otras restricciones, ejemplo, las vísceras. En pacientes que ya tienen gota o que desarrollaron, sí tienen un altísimo contenido de purinas y por lo tanto están contraindicados. La cerveza como tal y ciertos destilados también están contraindicados. En ellos sí debería haber una restricción como tal de alimentos. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar el tema hasta aquí para retomarlo después de una pausa comercial. Lo invitamos a comunicarse a nuestras líneas telefónicas 3122-4200 y 3122-4266.